Aquella noche el aire vibraba con una energía especial. La casona de Margaret, con sus paredes de piedra y sus ventanas iluminadas, acogió como cada año la esperada cena familiar. Había coches aparcados por todo el camino de entrada, algunos incluso sobre el césped, lo que atestiguaba la importancia de la reunión. En la cocina, cacerolas y sartenes tintineaban y el olor del pavo asado se mezclaba con el del pan recién horneado. Margaret, con su cabello gris perfectamente peinado, se movía entre la encimera y el horno, comprobando por última vez que todo estuviera perfecto. A sus 68 años conservaba la precisión en sus gestos que la habían convertido en la matriarca indiscutible de la familia. Los invitados llegaron en pequeños grupos, se abrazaron en la entrada y se sacudieron los abrigos húmedos por la llovizna del otoño. Los niños ya corrían por los pasillos y sus risas resonaban en las paredes llenas de fotografías familiares. La sala de estar bullía de conversaciones. ¿Cómo están los niños? ¿Y has cambiado de peinado? Frases banales que, sin embargo, tejen el hilo de las relaciones familiares. Emily había llegado temprano con Jake, su marido. A sus 32 años, todavía estaba un poco en guardia en esta casa, incluso después de 8 años de matrimonio. Ayudó a poner la mesa, colocando meticulosamente los cubiertos de plata que Margaret solo traía para ocasiones especiales. Sus manos temblaban levemente mientras manipulaba los preciosos platos de porcelana, consciente de la mirada escrutadora de su suegra que seguía cada uno de sus movimientos. Las copas de vino van a la derecha, querida, había comentado Margaret por tercera vez, su voz suave disimulaba mal su enfado. Emily sonrió, moviendo el vaso en silencio, diciéndose a sí misma que no permitiría que esos pequeños comentarios arruinaran la velada. Jake, ocupado descorchando botellas de vino con su padre en la cocina, no notó nada de estos tensos intercambios. Emily podía oírlo reírse de los chistes de su padre, esa risa franca y cálida que la había hecho enamorarse de su primer encuentro. Le hubiera gustado que él estuviera más presente a su lado en esos momentos, pero también entendía su deseo de disfrutar de esos raros momentos con su familia. La gran mesa de roble, centro neurálgico del comedor, se extendía majestuosa bajo la lámpara de araña de cristal. Las velas a lo largo de la mesa proyectan sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera cálida a pesar de la tensión subyacente. Los cubiertos brillaban suavemente y las servilletas de tela, dobladas en abanico, esperaban tranquilamente sobre los platos. Los primos comenzaron a ocupar sus lugares alrededor de la mesa, buscando las tarjetas del lugar que había escrito Margaret. Emily notó que su suegra lo había colocado justo frente a ella, una posición estratégica que le permitiría vigilar a su nuera durante toda la comida. Se sentó con gracia, alisándose el vestido color burdeos que había elegido especialmente para la ocasión. La tía Louise, la hermana de Margaret, habló en voz alta como de costumbre, contando sus últimas vacaciones en Bretaña a cualquiera que quisiera escucharla. Su marido asintió mecánicamente, acostumbrado desde hacía 30 años a estos monólogos entusiastas. Los primos más pequeños, Mary y Thomas, discutían sobre la última silla junto a la ventana, hasta que su madre intervino con un autoritario SHH. El aire estaba saturado de multitud de olores, el perfume de tía Louise, un poco demasiado presente, el aftershave de tío Pierre. Los aromas de cocina que se escapaban por la puerta batiente y ese olor particular a la cera de abejas que Margaret utilizaba para cuidar sus muebles. Emily respiró todo, observando en silencio la dinámica familiar que se desarrollaba a su alrededor. Jake finalmente vino y se sentó a su lado, colocando una mano reconfortante en su muslo debajo de la mesa. Se inclinó hacia ella y le susurró al oído, «Todo va a estar bien», como si sintiera su ansiedad. Emily le sonrió, agradecida por este pequeño momento de complicidad. Sabía que él entendía la complejidad de la relación con su madre, aunque a menudo prefería mantenerse al margen del conflicto. Los platos empezaron a llegar, llevados con orgullo por Margaret, quien orquestó el servicio como una directora de orquesta. El pavo dorado estaba en el centro de la mesa, rodeado de pequeñas verduras glaseadas y patatas asadas. El vino fluyó generosamente en las copas, relajando poco a poco el ambiente. Las conversaciones se volvieron animadas, entrecruzadas, creando un cálido alboroto. Emily sintió la mirada de Margaret posarse sobre ella con regularidad, como un recordatorio constante de su presencia. Intentó mantener una conversación ligera con su vecina de mesa, Sarah, la prima de Jake,
sin dejar de estar atenta a las más mínimas señales de advertencia de un enfrentamiento. Los años le habían enseñado a reconocer aquellos momentos en los que su suegra estaba a punto de hacer uno de sus comentarios mordaces, cuidadosamente revestidos de cortesía. El calor en la habitación aumentó gradualmente, el fuego de la chimenea crepitaba alegremente. Las mejillas estaban rosadas por el vino y la buena comida, la risa era más fácil. Incluso el pequeño Arthur, normalmente tan tímido, contó un chiste a sus primos, animado por el ambiente festivo. La comida estaba en pleno apogeo cuando Margaret se incorporó ligeramente en su silla, con su copa de vino apenas abierta colocada frente a ella. Emily se sabía este gesto de memoria, así siempre comenzaban los momentos más tensos. La conversación alrededor de la mesa continuó, tranquilamente, pero Emily ya sentía que se le revolvía el estómago. «Emily, querida», comenzó Margaret, su voz sonaba lo suficiente como para atraer la atención de todos en la mesa. Ella le acarició suavemente la boca con la servilleta antes de continuar. «Me preguntaba si tuviste tiempo para cuidar el baño como te pedí antes». El silencio cayó sobre la mesa como una regla de plomo. Las bifurcaciones se detuvieron a medio camino, las conversaciones cesaron. Incluso la tía Louise, que nunca dejaba de hablar, se quedó sin palabras. Emily sintió que un sonrojo subía a sus mejillas, no por vergüenza, sino por ira reprimida. Ella nunca había recibido esta solicitud. Fue pura invención de Margaret, una manipulación a la que estaba acostumbrada. Los primos intercambiaron miradas incómodas. Algunos de repente fingieron estar fascinados por el contenido de su plato. Sarah, sentada junto a Emily, le tocó discretamente el brazo en señal de apoyo. Jake, por su parte, se había rígido en su silla, su mirada iba de su madre a su esposa, visiblemente dividido entre su deber filial y su papel como marido. El aire en la habitación parecía haberse espesado. El fuego de la chimenea crepitaba con una intensidad casi inquietante en aquel pesado silencio. Emily podía oír su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos, pero aparentemente permaneció tranquila, como lo obligan los años de experiencia. Tomó un pequeño sorbo de vino y se dio unos preciosos segundos para ordenar sus pensamientos. Los ojos de Margaret nunca la abandonaron, brillando con un destello apenas velado de desafío. Era su baile habitual. Margaret creaba una situación incómoda, esperando que Emily perdiera la calma o se disculpara rotundamente. Pero esta noche fue diferente. Emily sintió una nueva fuerza en su interior, tal vez nacida del cansancio de estos años de pequeñas humillaciones. «No, todavía no he tenido la oportunidad de hacer eso», respondió con voz tranquila, manteniendo contacto visual con su suegra. No añadió nada más, negándose a justificarse por una tarea que nunca le había sido solicitada. El silencio se prolongó durante unos segundos más, eléctrico. En torno a la mesa las reacciones fueron variadas. El tío Pierre tosió nerviosamente y desvió la mirada hacia su copa de vino. Los primos menores, sintiendo la tensión pero sin comprenderla del todo, se removieron en sus sillas. La pequeña Marie incluso volcó su vaso de agua, creando una distracción involuntaria que su madre superó rápidamente. El tiempo parecía haberse congelado en el comedor. Las velas seguían parpadeando suavemente, proyectando sombras móviles en los rostros tensos de los invitados. Margaret dejó su vaso con calculada lentitud, el cristal tintineó ligeramente contra el mantel bordado. «Oh», dijo, alargando el sonido simple como para darle más peso. «Pensé que había sido claro esta mañana por teléfono». Otra mentira, ya que hacía días que no se hablaban. Emily sintió que Jake se tensaba aún más a su lado. Él sabía, como ella, que no se había realizado ninguna llamada. La mano de Emily agarró imperceptiblemente su servilleta debajo de la mesa. Podía sentir las miradas de otros miembros de la familia moviéndose entre ella y Margaret, como durante un partido de tenis particularmente tenso. La tía Louise, en un torpe intento de aligerar el ambiente, intentó retomar la conversación sobre sus vacaciones en Bretaña, pero su voz se apagó rápidamente ante el muro de tensión que separaba a las dos mujeres. «Margaret», intervino Jake en voz baja, «no recuerdo que mamá haya recibido una llamada esta mañana». Su voz era tranquila, pero Emily podía oír la nota de reproche escondida en ella. Era la primera vez que adoptaba una postura tan clara en uno de sus enfrentamientos.
El rostro de Margaret se tensó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Oh, entonces tal vez fue ayer. Los días son muy parecidos cuando te haces mayor. Soltó una risita que no engañó a nadie. De todos modos, es solo una tarea pequeña, ¿verdad? Solo tomará unos minutos. Emily sintió que algo dentro de ella se rompía. No su coraje ni su determinación, sino las cadenas invisibles que la mantenían en este juego de simulación. Los años de comentarios despectivos, de pequeñas humillaciones públicas, de sutiles manipulaciones pasaron por su mente. Colocó sus cubiertos con estudiada delicadeza. El tintineo del metal contra la porcelana resonó en el silencio que una vez más se había instalado. Las llamas de las velas se reflejaban en sus ojos mientras levantaba la cabeza para mirar a su suegra. Había llegado el momento de poner fin a esta dinámica tóxica, pero tenía que hacerlo con gracia. Sara, todavía a su lado, le dio otro empujón alentador. Por el rabillo del ojo, Emily vio la sonrisa de aprobación de tía Louise. Quizás ella no era la única que había sufrido las manipulaciones de Margaret todos estos años. Quizás otros también estaban esperando que alguien finalmente se atreviera a enfrentarse a la matriarca. El rostro de Margaret se había endurecido y sus labios formaban una línea fina y pálida. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el mantel, el único signo visible de su creciente agitación. La atmósfera en la habitación se había vuelto tan densa que parecía casi palpable. Bueno, dijo Margaret de nuevo, su voz cada vez más aguda, ¿tal vez deberías encargarte de eso ahora? Ya no era una sugerencia, sino una orden apenas velada. El tono de su voz sobresaltó al pequeño Arthur, que dejó caer el tenedor con un ruido metálico. Emily sintió una oleada de calor subir dentro de ella, esta vez no de vergüenza, sino de determinación. Miró alrededor de la mesa, observando los rostros familiares que intentaban desesperadamente evitar el contacto visual. Solo Jaque la miró, sus ojos marrones llenos de una mezcla de orgullo y preocupación. Él asintió imperceptiblemente, dándole permiso en silencio para hacer lo que tenía que hacer. «Sabes, Margaret», comenzó Emily, con voz suave pero firme, «creo que es más importante disfrutar este tiempo juntos». Hizo un gesto que abarcaba la mesa. «Has preparado una comida maravillosa, la familia está junta». Sería una pena arruinarla, ¿verdad? Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. La tía Louise asintió vigorosamente, casi derramando su copa de vino por su entusiasmo. Incluso el tío Pierre, habitualmente tan discreto, esbozó una leve sonrisa de aprobación. Margaret se enderezó en su silla, como una cobra lista para atacar. Sus ojos brillaban peligrosamente a la luz parpadeante de las velas. No sabía que mantener una casa limpia se consideraba arruinar algo, respondió ella, con la voz llena de sarcasmo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los primos menores observaron la escena con los ojos muy abiertos, sintiendo instintivamente que estaban presenciando un momento crucial. Sara, al lado de Emily, se había alejado ligeramente de la mesa, como para protegerse físicamente de la creciente tensión. Emily respiró hondo y olió el familiar aroma del pavo asado y las velas aromáticas. Estos olores que normalmente evocaban comodidad y familia, ahora parecían extrañamente abrumadores. Puso las manos sobre la mesa, un gesto que delataba su deseo de permanecer anclada en el momento presente. «Eso no es lo que dije, Margaret, y lo sabes muy bien», respondió con calma. Su voz no temblaba, a pesar de que su corazón se aceleraba. «Solo estoy sugiriendo que algunos momentos merecen toda nuestra atención. Esta reunión familiar es uno de ellos». De repente, el fuego de la chimenea crepitó, sorprendiendo a varios invitados. Margaret se llevó la servilleta a los labios, un gesto que no logró ocultar su creciente disgusto. Jaque había puesto su mano sobre la de Emily debajo de la mesa, apretándola suavemente para sostenerla. «Querida», continuó Margaret, usando el término cariñoso como arma, «entiendo que quieras disfrutar de la velada. Pero verás, en esta casa tenemos ciertos estándares que mantener». Enfatizó esta última palabra como si contuviera todo el peso de su juicio. Emily sintió que algo cambiaba dentro de ella. Años de comentarios pasivo-agresivos, críticas apenas veladas y órdenes disfrazadas de sugerencias inundaron su mente. Se sentó ligeramente,
con la espalda recta contra el respaldo de la silla. Las normas son importantes, coincidió, y su voz tranquila contrastaba con la tormenta que azotaba su interior. Al igual que el respeto mutuo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran por la habitación. Y creo que ambos nos lo merecemos, ¿no? Un pequeño hipo de sorpresa escapó de la boca de tía Louise, quien torpemente intentó convertirlo en tos. Los primos intercambiaron miradas furtivas, algunas disimulando mal su admiración ante esta educada pero firme rebelión. Margaret palideció levemente y apretó los dedos sobre su copa de vino. El cristal emitió un ligero tintineo que pareció resonar en el tenso silencio del comedor. Las sombras proyectadas por las velas danzaban sobre su rostro, acentuando las líneas duras que se habían formado allí. El respeto, repitió lentamente, como si saboreara cada sílaba, se gana con nuestras acciones, Emily. Con nuestra capacidad de comprender y satisfacer las expectativas de quienes nos acogen bajo su techo. Emily sintió que Jaque se tensaba a su lado. Sabía que él estaba dividido entre su amor por ella y el respeto por su madre. Pero esta vez no podía dejar que él interviniera. Era su pelea, una que debería haber peleado hace mucho tiempo. Tienes razón, respondió, sorprendiendo a todos, incluida Margaret. Las acciones importan. Por eso elijo actuar con dignidad esta noche, honrando esta comida que habéis preparado con tanto cuidado, en lugar de ceder a provocaciones innecesarias. Un silencio de asombro cayó sobre la mesa. El rostro de Margaret adquirió varios tonos de rojo antes de adoptar una inquietante palidez. Dejó su copa con tal fuerza que unas gotas de vino salpicaron el inmaculado mantel, formando pequeñas manchas violetas que parecían burlarse de su necesidad de perfección. ¿Provocaciones? Su voz tembló levemente. ¿Es así como interpretas mis intentos de enseñarte modales? Miró alrededor de la mesa, obviamente buscando apoyo entre los invitados. Pero por primera vez nadie acudió en su ayuda. Incluso el tío Pierre, su habitual aliado, de pronto pareció fascinado por los dibujos de su plato. Emily sintió que una extraña sensación de calma la invadía. Era como si todos esos años de tensión finalmente hubieran llegado a un punto crítico, y ahora que lo enfrentaba, el miedo se había disipado. Los buenos modales, dijo en voz baja, también incluyen respetar la dignidad de los demás, Margaret. Jaque se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Mamá, comenzó, pero Emily le puso una mano en el brazo y lo detuvo suavemente. Este era su momento y tenía que afrontarlo sola. No se trata de modales, continuó Emily, con voz suave pero firme. Se trata de poder, ¿no? ¿De control? Hizo una pausa, observando las reacciones alrededor de la mesa. Los primos menores la miraron con una mezcla de asombro y admiración, mientras los adultos parecían contener la respiración. Sara, sentada a su lado, le dio un empujón alentador. Los ojos de tía Louise brillaban, como si estuviera presenciando el desenlace de una película particularmente cautivadora. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, el único sonido en el tenso silencio que había caído. Margaret abrió la boca y luego la cerró, visiblemente inquieta por esta confrontación directa pero respetuosa. Sus manos, normalmente tan seguras, temblaron levemente mientras reajustaba la servilleta en su regazo. Por primera vez desde que Emily la conocía, parecía insegura de cómo reaccionar. No lo permitiré, comenzó Margaret, pero su voz carecía de su convicción habitual. Hizo una pausa, buscando palabras, una situación inusual para una mujer que siempre había sabido exactamente qué decir para mantener su autoridad. Emily aprovechó esta oportunidad para continuar, manteniendo la voz tranquila y mesurada. Sabes, Margaret, te admiro mucho. Has formado una familia maravillosa, mantienes estas tradiciones que nos unen a todos. Hizo un gesto alrededor de la mesa bellamente puesta. Pero a veces el amor y el respeto tienen que ir en ambos sentidos. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. La pequeña Marie, de 8 años, asintió vigorosamente, aunque probablemente no entendía todas las sutilezas de la situación. Su inocente aprobación provocó algunas sonrisas discretas en la mesa. Margaret parecía haberse encogido en su silla, su habitual confianza visiblemente desmoronándose. Sus ojos escanearon la mesa, notando quizás por primera vez las miradas furtivas, las expresiones tensas,
los signos de una inquietud que había durado años. Se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura. Solo mantengo los estándares que siempre han enorgullecido a esta familia. Pero su voz carecía de convicción, como si ella misma estuviera empezando a dudar de sus motivos. Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, haciendo contacto visual directo con su suegra. Los estándares pueden cambiar, Margaret. Las familias también pueden. Lo que no debería cambiar es el respeto y el amor que nos tenemos unos a otros. Jake le apretó la mano suavemente debajo de la mesa y Emily sintió que una oleada de gratitud la invadía. Él siempre había estado atrapado en el fuego cruzado y ella sabía lo difícil que debía haber sido esta situación para él también. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Ya no estaba cargado de tensión, sino más bien de una especie de expectativa, como si toda la familia contuviera la respiración, esperando a ver cómo se afianzaba esta nueva dinámica. Margaret se levantó bruscamente de la mesa y su silla rozó el suelo con un ruido que hizo que todos se estremecieran. «Voy a pedir postre», anunció con una voz que delataba su emoción. Sin mirar atrás, desapareció en la cocina, dejando tras de sí un pesado silencio. Las conversaciones se reanudaron lentamente, como un arroyo que vuelve a fluir después de una presa. La tía Louise fue la primera en hablar, comentando con entusiasmo un tanto forzado la calidad del asado. Los demás invitados se apresuraron a seguirla, aliviados de tener un tema de conversación neutral. Emily permaneció en silencio, con la mirada fija en la puerta de la cocina. Conocía a Margaret lo suficiente como para saber que aquella partida precipitada no era insignificante. A su lado, Jake le estrechó la mano. «¿Quieres que vaya?», y susurró, pero Emily negó con la cabeza. Sabía que dependía de ella irse. «Volveré», dijo suavemente, levantándose con cuidado. Sara le dedicó una pequeña sonrisa alentadora mientras caminaba alrededor de la mesa. El ruido de la conversación disminuyó a medida que se acercaba a la cocina, como si toda la familia estuviera conteniendo la respiración. Al abrir la puerta batiente, Emily fue recibida por el sonido inconfundible de alguien moviéndose con demasiada energía. Margaret estaba junto al fregadero, fregando furiosamente una sartén que ya parecía impecable. Tenía los hombros tensos y Emily pudo ver que estaba tratando de contener sus emociones. La cocina estaba cálida y aún fragante con los olores de la comida. El lavavajillas zumbaba silenciosamente en un rincón, sobre la encimera, la tarta de manzana esperaba a ser servida, con su corteza dorada brillando bajo la intensa luz de neón. Emily se quedó en la puerta por un momento, observando a su suegra seguir fregando la sartén como si su vida dependiera de ello. «¿Puedo ayudarle?», sugirió suavemente, dando un paso hacia la cocina. Margaret saltó levemente, pero no se dio vuelta. Sus manos se detuvieron por un momento bajo el agua que fluía, luego reanudaron su movimiento frenético. «Supongo que viniste a saborear tu victoria», respondió Margaret. Su voz temblorosa traicionaba una emoción que Emily nunca había escuchado de ella antes. Ya no era la voz confiada de la matriarca, sino la de una mujer herida y quizás un poco perdida. Emily se acercó lentamente al fregadero y recogió un paño mientras caminaba. Sin decir palabra, se paró junto a Margaret, lista para secar los platos. El único sonido en la cocina era el del agua corriendo y el lavavajillas continuando su ciclo, indiferente al drama que se estaba desarrollando. «No se trata de ganar», dijo finalmente Emily, con voz suave pero firme. Recogió la sartén que Margaret finalmente había dejado caer y comenzó a limpiarla metódicamente. «Vine porque creo que es hora de que tú y yo hablemos de verdad». Margaret cerró el grifo bruscamente y se apoyó en el fregadero como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sus manos, normalmente tan seguras, temblaban ligeramente. «¿Hablar de qué?», preguntó, pero su tono habitualmente defensivo parecía haber perdido fuerza. «De nuestra parte», respondió Emily simplemente. «Sobre esta familia. Sobre por qué sientes la necesidad de controlarlo todo, hasta los detalles más pequeños». Dejó la sartén y se volvió hacia su suegra. «Acerca de por qué te resulta tan difícil confiar en mí». Se hizo un silencio, perturbado solo por los sonidos apagados de las conversaciones que les llegaban desde el comedor. Margaret seguía mirando el fregadero vacío, como si allí pudiera encontrar las respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a hacer.
No lo entiendes, comenzó, pero se le quebró la voz. Respiró hondo antes de continuar. Esta casa, esta familia, es todo lo que tengo. Me pasé la vida construyendo esto, manteniendo un cierto estándar. Y luego llegaste tú, con tus ideas diferentes, tu forma de hacer las cosas. Emily esperó pacientemente a que Margaret encontrara las palabras, resistiendo el impulso de llenar el silencio. En el comedor, alguien se rió y el sonido les llegó amortiguado a través de la puerta. Cambiaste la dinámica, continuó Margaret, y finalmente se volvió hacia Emily. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Jake te escucha más que a mí. Los niños te adoran. Haces las cosas de manera diferente y funciona. Y yo, me siento cada vez más inútil. Emily sintió que se le encogía el corazón ante esta inesperada confesión. Por primera vez, vio más allá de la máscara de perfección de Margaret y vio la vulnerabilidad que había debajo. Tomó otro paño y se lo entregó a su suegra, un gesto sencillo pero que, sin embargo, parecía cargado de significado. No eres una inútil, Margaret, dijo en voz baja. Esta familia no sobreviviría sin ti. Mira lo que has creado. Hizo un gesto abarcando la cocina impecable, los platos preparados con mimo. Nadie cuestiona eso. Margaret tomó la tela mecánicamente, girándola entre sus manos. Veo la forma en que todos te miran, susurró. Como si fueras un soplo de aire fresco. Yo solo soy, la anciana rígida que se apega a sus costumbres. Desde el comedor les llegó un tintineo de vasos, seguido de una carcajada infantil. La vida continuaba al otro lado de la puerta, ignorando el momento crucial que se desarrollaba en la cocina. ¿Sabes?, comenzó Emily, sacando 2 tazas de un armario. Cuando conocí a Jake, lo que más me impresionó fue la forma en que hablaba de su familia, especialmente de ti. Puso la tetera a hervir y el familiar ronroneo llenó el silencio. Me estaba contando cómo habías manejado la educación de 3 niños sola después de que su padre se fue. Como nunca te habías perdido ni un solo espectáculo de fin de año, ni una sola reunión de padres y maestros. Margaret parpadeó, sorprendida. ¿Te habló de eso? Por supuesto, Emily sonrió mientras sacaba las bolsitas de té. De repente se dio cuenta de que sabía de memoria la ubicación de todo lo que había en esta cocina. Está orgulloso de ti, ¿sabes? Todos lo estamos. Es solo que, a veces ser fuerte no significa tener que controlarlo todo. Margaret se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Emily preparó el té en silencio, dándole tiempo a su suegra para asimilar sus palabras. El reconfortante olor de Earl Grey empezó a llenar la cocina. Siempre pensé, Margaret se detuvo, buscando palabras. Siempre pensé que si soltaba un poco mi control, todo se desmoronaría. Que si no era perfecta, todos verían lo buena que soy. No terminó la frase, pero Emily entendió. Vulnerable, sugirió suavemente, colocando una taza humeante frente a Margaret. ¿Humano? Se sentó frente a ella y sopló su propio té. Sabes, eso es lo que nos une a todos. Nuestras imperfecciones, nuestras dudas. Otra risa llegó desde el comedor, seguida del ruido característico de la pequeña Marie cuando se excitaba demasiado. Margaret sonrió a su pesar. Recuerdo cuando Jake era pequeño, dijo de repente, sus dedos jugando con el asa de su taza. Hacía exactamente el mismo ruido cuando estaba feliz. Algo así como un pajarito emocionado. Su rostro se suavizó ante el recuerdo. Tenía mucho miedo de hacerlo mal. De no ser lo suficientemente bueno. Emily se acercó a la mesa y colocó suavemente su mano sobre la de Margaret. Has hecho un trabajo extraordinario. Jake es un hombre maravilloso, y es gracias a ti. Pero ¿sabes qué? Él tampoco es perfecto, y eso es lo que lo hace tan entrañable. Margaret miró sus manos unidas y una lágrima finalmente rodó por su mejilla. Lo siento, susurró. Por esta noche, por todas las demás veces. Yo, no sé de qué otra manera hacerlo. Podemos aprender, respondió Emily con una sonrisa alentadora. Juntos. Esta familia es lo suficientemente grande para los dos, ¿no crees? Con nuestras diferentes formas de hacer las cosas.
cuando Emily y Margaret regresaron al comedor, algo había cambiado. No fue solo por la forma en que caminaban uno al lado del otro, o por la leve sonrisa que flotaba en los labios de Margaret. Era algo más profundo, una tensión que se había disipado, dando paso a una atmósfera más ligera. Jake fue el primero en darse cuenta. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio a su madre y a su esposa entrar juntas, Margaret llevando la tarta de manzana mientras Emily la seguía con la crème fraîche. Había una sincronización natural en sus movimientos, como si lo hubieran hecho cientos de veces. «Perdón por la espera», anunció Margaret con una voz que había perdido su habitual agudeza. «Emily me ayudó a preparar el postre». No era del todo cierto, pero todos en la mesa entendieron que esas palabras significaban más que simplemente ayudar en la cocina. La tía Louise, que nunca había sabido guardar sus pensamientos para sí misma, soltó, «Bueno, ya era hora», lo que hizo reír a toda la mesa. Incluso Margaret esbozó una sonrisa y cortó el pastel en partes iguales con su característica precisión. Emily volvió a sentarse junto a Jake, quien discretamente le estrechó la mano debajo de la mesa. «Todo está bien», susurró, con una nota de preocupación en su voz. Ella asintió y observó a Margaret distribuir los platos con una gracia nueva, casi relajada. «¿Sabes, Emily?», dijo de repente Margaret tendiéndole un plato, «este pastel es una receta de mi abuela. Quizás algún día podría enseñártela». Su voz era vacilante, como si estuviera probando un nuevo territorio, pero sincera. Un silencio de sorpresa se instaló alrededor de la mesa. Todo el mundo sabía que la receta de la tarta de manzana era el tesoro más preciado de Margaret. Ella siempre se había negado a compartirlo, incluso con sus propias hijas. «Me gustaría», respondió Emily suavemente, incluyendo el alcance de esta oferta. Los ojos de Sarah se apartaron por la sorpresa y la tía Louise casi se ahoga con su sorbo de vino. La velada tomó entonces un cariz diferente. Las conversaciones se volvieron más naturales, más auténticas. Margaret, por primera vez en años, incluso se permitió reír abiertamente de un chiste del tío Pierre, un sonido cristalino que sorprendió a todos por su espontaneidad. La pequeña Marie, enmarcada en este nuevo ambiente, dejó su silla para venir a sentarse en el regazo de su abuela, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. En lugar de reprenderla por sus buenos modales en la mesa, Margaret simplemente la envolvió en sus brazos, respirando el olor de su cabello con una sonrisa pacífica. «Abuela», preguntó Marie con su voz de flauta, «¿puedes enseñarme también a hacer la tarta de manzana?». Miró a Emily, como para asegurarse de que no se enfadaría por compartir ese privilegio. Margaret intercambió una mirada con Emily antes de responder. «Por supuesto, cariño». «Será nuestro proyecto los tres, ¿qué dices?». Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos brillaban con un nuevo brillo. Jake observó la escena con asombro, como si descubriera una nueva faceta de su familia. «No recuerdo la última vez que pasamos una velada tan agradable», le susurró a Emily, lo suficientemente fuerte como para que su madre lo oyera. «Tal vez porque es la primera vez que somos realmente nosotros mismos», respondió Margaret, sorprendiendo a todos por su honestidad. Acarició distraídamente el cabello de Mary, con la mirada perdida. «Pasé tanto tiempo tratando de mantener una imagen de perfección, había olvidado lo esencial». La tía Louise levantó su copa. «A lo esencial, entonces», y proclamó con su característico entusiasmo. Todos siguieron su ejemplo, incluso los niños con sus vasos de zumo de frutas. La velada estaba llegando a su fin, pero nadie parecía tener prisa por marcharse. Naturalmente, la familia se trasladó al salón, donde el fuego de la chimenea creaba una atmósfera cálida. Los niños se ahogaban en los rincones acogedores y sus rostros reflejaban la paz que se había instalado en la casa. Margaret había abandonado sus zapatos y sus pies estaban cómodamente metidos debajo de ella en su silla favorita. Fue un pequeño gesto, pero para quienes lo conocieron, fue revolucionario. Margaret de Avon nunca habría sacrificado la elegancia por la comodidad, ni siquiera al final de la velada. «¿Recuerdas?», comenzó de repente, desde el momento en que Jake intentó hacer un pastel de cumpleaños para Emily. Ella ya se rió al contar la historia, una risa auténtica que nada tenía que ver con su habitual risa pulida. Jake gime teatralmente, pero también sonrió. «Mamá,
Habías prometido no mencionar nunca este incidente. Oh, pero quiero escuchar eso, exclamó Sara, enderezándose en su silla. Los otros miembros de la familia se inclinaron hacia adelante, intrigados por esta nueva versión de Margaret que compartía historias vergonzosas sobre su hijo. Estaba tan decidido a hacer algo especial, continuó Margaret, con los ojos brillando con picardía. Pasó un día entero en mi cocina, rechazando toda ayuda. Cuando finalmente tuve derecho a entrar. Se detuvo, riéndose más. Había harina por todas partes. ¿Y en el techo? Todavía me pregunto cómo consiguió poner harina en el techo. Emily se acurrucó contra Jake, riéndose con los demás. La tarta estaba deliciosa, eso sí, defendió a su marido. Mi querida, intervino tía Louise, puede ser el único en el mundo que ha encontrado este pastel de comer. Te estaba más cerca del concreto que la masa. Las historias ahora fueron seguidas por naturalmente, cada una haciendo su contribución a este tapiz de recuerdos familiares. El tío Pierre, generalmente tan reservado, incluso contó cómo había conocido a su esposa, una historia que nadie había escuchado antes. La pequeña Marie se durmió en la alfombra frente a la chimenea, con la cabeza descansando sobre un cojín. Margaret la miró con ternura, y por primera vez de la noche, no hizo ningún comentario sobre el hecho de que no dormimos en el suelo en una casa civilizada. «Sabes», dijo gentilmente, su mirada pasaba de María a Emily, luego al resto de la familia. Pasé tantos años tratando de crear la familia perfecta que había olvidado que ya éramos. Un silencio movido dio la bienvenida a estas palabras. Jake se levantó, fue a obtener las últimas botellas de vino y llenó las copas. Creo que una tostada es esencial, dijo, su voz ligeramente estridente de emoción. Para la familia, comenzó, levantando su vaso. A sus imperfecciones que la hacen perfecta. Para mamá, que nos enseñó la fuerza. Miró a Margaret con amor. Para Emily, quien nos enseñó que podríamos ser mucho de otra manera. Su mirada posó en su esposa. Y para todos nosotros, que finalmente aprendemos a aceptarnos como somos. Las gafas se incrustaron suavemente a la luz tamizada de la sala de estar. Afuera, la noche había caído durante mucho tiempo, envolviendo la casa en su abrigo de oscuridad. Pero por dentro, el calor que reinaba ya no era solo el de fuego en la chimenea. Margaret Rose a su vez, una pequeña posibilidad de emoción. También me gustaría decir algo, dijo, su voz más suave que nunca. Gracias. Por tu paciencia conmigo. Por haberme demostrado que hay otras formas de amar. Ella miró a Emily directamente. Y gracias, cariño, por no rendirse. La noche terminó naturalmente, sin prisa. Las familias dejaron una por una, tomando consigo no solo los restos de la tarta de manzana que Margaret había distribuido generosamente, sino también el recuerdo de una noche que había marcado un nuevo comienzo. Mientras Jake ayudó a María a dormir para poner su abrigo, Margaret llevó a Emily en sus brazos, un abrazo real, ni uno de estos abrazos pulidos que generalmente daba. «Vuelve pronto», susurró. «Tenemos una receta agria para compartir».